Vamos a explicar el capítulo 25 referente a potencial eléctrico. El capítulo comienza refiriéndose al tema de energía potencial gravitacional. Esto con la finalidad de relacionar posteriormente nuestra energía potencial eléctrica con el concepto que nosotros ya conocemos de energía potencial gravitacional. Cuando vimos el concepto de energía potencial gravitacional, veíamos que había una fórmula que lo definía, que era masa por aceleración de la gravedad por altura. Si tenemos entonces una situación como la que nos muestra la figura, donde primeramente nos dice aquí, una masa m se eleva contra el campo gravitacional G, lo que da como resultado una energía en el nivel B. Ok, esto lo que quiere decir es que si yo tengo una masa m, por ejemplo esta esfera, la tomo y aplico una fuerza tal que llevo esta masa a una posición de nivel B, por el simple hecho de haber aplicado esta fuerza en sentido contrario a lo que es nuestro campo gravitacional, esta esfera, por el hecho de tener ahora esta altura h, ahora tiene una energía potencial que en esta posición no tenía. De tal manera que esta energía potencial que tengo ahí almacenada de alguna manera, hace que en el momento en el que yo suelte esta esfera va a realizar un trabajo o bien se va a convertir en energía cinética. ¿Por qué le digo también que realiza un trabajo? Bueno, es que esta esfera va, debido a la fuerza de su peso, recorrer una cierta distancia. Trabajo es igual a fuerza por distancia. Este trabajo se mide en joules, al igual que la energía cinética. Si lo veo desde el punto de vista de energía cinética, entonces esta energía potencial se convierte en movimiento y también responde a la forma de energía potencial es igual a la energía cinética que adquiere. Siempre que hay energía potencial debido a una altura presente con respecto a un punto de referencia o nivel de referencia, entonces cuando este objeto se suelta, esta energía potencial se convierte en energía cinética o bien desarrolla un trabajo y no está ligada forzosamente a una trayectoria vertical perfecta, como en este caso esta esfera nuevamente tiene una energía potencial debido a una altura. Después, esta energía potencial se ve disminuida hasta bajar a un punto de referencia, pero su trayectoria es a través de una rampa. Entonces no es perfectamente vertical y aún así esta energía potencial se convierte en energía cinética. Y no importa que recorra más distancia debido a que esta rampa tuviera una mayor inclinación o esta rampa estuviera en forma de caracol, de tal manera como un tipo tobogán, de tal manera que recorría una distancia mucho mayor. De todas formas, finalmente el trabajo neto realizado va en relación a la altura que, que desciende debido a la energía potencial que tenía almacenada inicialmente. Finalmente, el trabajo que se realiza solamente es con el desplazamiento que es en la dirección de la fuerza. Y aquí finalmente mi fuerza que produce esta caída es su fuerza de peso debido a la atracción gravitacional. De manera similar, cuando tenemos un campo eléctrico uniforme debido a dos placas, una cargada positivamente y una cargada negativamente, si nosotros pusiéramos una carga positiva entre estas dos placas, cerca de la placa que está cargada negativamente, pues es parecido al ejemplo anterior. Yo tendría que aplicar sobre esta carga una cierta fuerza a fin de alejarla de la placa cargada negativamente con la cual de manera natural siente atracción y la tendría que alejar aplicando esta fuerza para acercarla a la placa cargada positivamente, ya que esta carga de manera natural sentiría repulsión hacia esta placa. Yo aplico la fuerza y automáticamente en esta esfera se ha generado una energía almacenada, una energía potencial almacenada debido a la acción eléctrica
de las placas y del campo y de la intensidad de campo eléctrico existente. De tal manera que, a semejanza del ejemplo que vimos en la imagen anterior, si yo soltara esta carga positiva, se liberaría nuestra energía cinética. ¿Cómo sabemos que hay una energía potencial almacenada? Porque cuando yo la libero, se genera una energía cinética. ¿Qué magnitud va a tener esta energía potencial? Bueno, si recordamos nosotros, la fuerza dentro de un campo eléctrico era, bueno, primero tenemos que la intensidad de campo eléctrico era igual a fuerza sobre carga. Si yo despejo la fuerza, me queda intensidad de campo eléctrico por carga. Entonces, aquí esta intensidad de campo eléctrico por carga está representando a la fuerza de atracción que hay hacia la placa negativa, de manera semejante a como un objeto tiene fuerza de atracción gravitacional con respecto a su peso. Entonces, la energía potencial finalmente va a ser como la fórmula del trabajo, fuerza por distancia. Y así tenemos que Q por E, que es la fuerza por la distancia que va a recorrer esta carga desde la placa positiva hasta la placa negativa, este es el trabajo o energía potencial que la carga en esta posición tiene almacenada. Y esta energía potencial va a ser igual a la energía cinética que adquiere posteriormente cuando es liberada. Entonces, debido a lo anterior, ya se dedujeron de alguna manera las dos fórmulas que vamos a manejar. La energía potencial va a ser igual a la carga por el campo eléctrico, la intensidad de campo eléctrico a la que se somete esa carga por la distancia que hay de separación entre estas dos placas. La energía cinética sigue siendo lo mismo y debido a la ley de conservación de la energía tal como la vimos en el capítulo de dinámica, entonces la energía cinética va a ser igual a la energía potencial que tenía almacenada la carga. Y al igual que como lo comentamos con la energía potencial gravitacional, no importa la trayectoria si es más larga. En este caso, la energía potencial va a ser la misma si la trayectoria es más larga o si es más directa. Dice aquí la energía potencial en B es independiente de la trayectoria seguida para llegar a beta. Entonces, otro concepto que hay que tomar aquí en cuenta es el que nos dice aquí, bueno, antes de continuar es importante señalar una diferencia importante entre la energía potencial y la energía potencial gravitacional y la energía potencial eléctrica. Para la energía potencial gravitacional solo teníamos un tipo de masa, pero cuando hablamos de energía potencial gravitacional tenemos dos tipos de cargas, tenemos cargas positivas y tenemos cargas negativas. Por lo tanto, es importante señalar este enunciado para aclarar este asunto. Dice aquí, siempre que una carga positiva se mueve en contra de un campo eléctrico, en este caso el campo eléctrico va de más a menos, siempre sale del positivo, entra a la carga negativa. Entonces, cuando una carga positiva se mueve en contra del campo eléctrico, la energía potencial aumenta. Es claro, ¿no? Agarro esta carga, es positiva, y la muevo en contra del campo eléctrico, estoy aumentando su energía potencial, ya que la acerco a la carga positiva con la cual va a sentir un rechazo automático y al liberarla, luego va a realizar un movimiento de atracción hacia esta placa. Y lo contrario, siempre que hay una carga negativa y se mueve en contra del campo eléctrico, por ejemplo aquí, agarro mi carga negativa y la voy moviendo en contra del campo eléctrico, la energía potencial disminuye. Es decir, para esta carga negativa, su punto de máxima energía potencial es cerca de la placa negativa. Es muy obvio, ¿no? De tal manera que cuando la suelte, se rechaza y realiza movimiento. Sin embargo, cuando la tengo cerca de la placa positiva, al momento de que la suelte no va a realizar ningún movimiento. Su punto de mínima energía potencial es aquí junto a la placa positiva. Continuando ahora con el siguiente tema que especifica Tippens llamado cálculo de la energía potencial, nos dice que de alguna manera es más sencillo como en el caso de las placas donde teníamos campos eléctricos uniformes, pero para casos donde los campos
eléctricos o las fuerzas varían, pues nos referimos nuevamente a la situación que habíamos visto anteriormente, donde una carga produce un campo eléctrico en su entorno de tal manera que la intensidad de campo eléctrico y por lo tanto las fuerzas pueden verse afectadas en función de la distancia. Para tal caso nos conviene entonces recordar. Aquí es la fórmula para la fuerza de una carga de prueba con respecto a la carga que produce la intensidad de campo eléctrico, lo especifica de esta manera en función de dos distancias radiales A y B que se encuentran aquí marcadas como el punto A y como el punto B. Después nos dice, ok, entonces el trabajo para llevar la carga desde el punto A hasta un punto B va a ser igual a la fuerza por la distancia que recorre, es decir, la distancia A menos la distancia B nos da la distancia que recorre. Entonces, esta misma fórmula, aplicándole un poco de álgebra al multiplicar RA con RA se cancela y nos queda RB en el denominador. Lo mismo pasa con esto y aquí nos queda RA en el denominador. Esta es una fórmula que se va a considerar como una fórmula del trabajo cuando llevamos una carga Q minúscula de prueba desde un punto A hasta un punto B, cuando la carga Q mayúscula produce la intensidad de campo eléctrico. Ahora nos dice, si consideramos que el punto A desde el que lo lleva es el infinito, cualquier número entre infinito da cero, por lo tanto mi fórmula se vería reducida a esta. Cuando se trata de traer una carga desde un punto muy lejano, se considera infinito un punto lejano tal que la intensidad de campo eléctrico ya no tiene influencia. Entonces, si lo traigo desde un punto muy lejano hasta un punto cercano a mi intensidad de campo eléctrico tal puede ser A, B o C, entonces mi fórmula se reduce a lo que les acabo de mostrar, K por Q mayúscula por Q minúscula sobre R. Y para terminar vemos que esta misma fórmula nos la establece como la energía potencial. Dice aquí, la energía potencial de un sistema es igual al trabajo realizado contra las fuerzas eléctricas para llevar una carga positiva desde el infinito hasta ese punto. Ya especificamos lo que es el infinito, hasta un punto de una distancia R con respecto a la carga Q mayúscula que produce mi intensidad de campo eléctrico. Entonces, marcamos esta fórmula y continuamos después con los temas de potencial eléctrico y diferencia de potencial eléctrico.